tutorías de, voy a decir, de abril. Las tengo aquí. Estas de abril. Tenéis aquí estos 2 días que están aquí marcados. Los vamos a cambiar. Dejadme que os lo escriba aquí en un lado, al lado del mes de abril. Y van a ser el día, un momento, por favor. El día 20, tengo anotado, 20, que es lunes, día 20 de abril, va a ser la tutoría. Tutoría 6. ¿Vale? Y estoy anotándolo para que lo tengáis visible, ¿vale? Y la tutoría 7 será el día jueves, día 23 de abril, ¿vale? Siempre a la misma hora que hemos hecho estos días. Os lo pongo, así lo puedo poner en grande. Aquí, por ejemplo. Vale, en abril lo veis, tenéis aquí tutorías 6 y 7 del mes de abril, ¿vale? Las tenemos el día 20 y el día 23, ¿vale? Que os quede claro, por eso perdonad que haya gastado unos minutitos, perdón, para hacer esto, pero me parecía importante que lo tuvierais reflejado en el plan de acción tutorial, ¿vale? También os lo voy a comentar en el foro de la asignatura y de esta forma vais a estar siempre informados de todo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con el documento. Un segundo, lo vamos a abrir. Hoy tocaba pues las lecturas, en este caso la primera lectura, que sería el resumen de los 12 textos, ¿vale? De todas maneras, tenéis aquí, ya os podéis descargar el resumen que tengo. Ah, ya habíamos empezado. Me lo han abierto a alguien, no sé. ¿Me vais a dejar un momento? No, no habíamos. Ya me extrañaba. Bueno, el resumen de Freud lo tenéis aquí, lo podéis descargar. Y luego tenéis los 2 resúmenes que tengo realizados para los 12 textos. Ese manual de los 12 textos, aquí lo tenéis. A ver, sí. Fijaros que son los 12 textos fundamentales de la ética del siglo XX, que es uno de los manuales también que tenéis obligatorios para esta asignatura, ¿de acuerdo? Bueno, además empezaremos con este, pero os voy a abrir el otro también para que podáis descargarlo si lo necesitáis, si no podéis abrirlo por el foro, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí, ¿vale? Los 12 textos fundamentales del siglo XX, la segunda parte de los resúmenes. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera, que la tenéis aquí, que es lo que estábamos haciendo hace un momento. A ver, un segundo. Bueno, ¿veis? Resúmenes, primera lectura, y tenéis el manual de los 12 textos fundamentales de la ética del siglo XX. Vamos a parar la cámara para poder explicar sin gastar tanto ancho de banda, ¿vale? Bueno, tenéis aquí entonces, ¿qué es lo que debéis leer de este manual? Acordaros cuál es de ellos, el que vienen tantos textos, que es como de color marrón la portada, al menos la que yo utilizaba era así. Bueno, pues es el manual de los 12 textos que siempre digo yo, que es de Carlos Gómez Sánchez, y solo tenéis que estudiar los capítulos que están dedicados a Wittgenstein, a Sartre, a Bloch, Taylor, Habermas, Ricoeur y Muguerza. Bueno, ahora que vamos a ver en este resumen que tenéis aquí, pues vamos a ver los artículos que tenéis aquí situados. Vamos a ver a Bloch, Habermas, Taylor, Sartre y Wittgenstein. Bueno, teniendo un poco todos los temas que hemos ido viendo, sí que es importante que tengáis en cuenta
pues que se pueden usar algunos de los temas que hemos ido viendo, comparándolos con lo que vamos a ver en estos textos, ¿vale? Es importante, sobre todo de cara a hacer el comentario de texto, esa pregunta que nos ponen que tenemos que resolver, podéis usar algunas de las ideas que se plantean aquí. Fijaros, aquí tenéis blog, ¿puede frustrarse la esperanza? Vamos a ver después a Taylor con Horizontes Ineludibles. A Wittgenstein con la conferencia sobre ética. Esta ahora la podéis descargar fácilmente de internet, al menos esta parte. De hecho, se encuentra como de forma libre, o sea que no hay problema con eso. Luego tenéis a Habermas con la ética discursiva y a Sartre con el existencialismo es un humanismo. Bueno, vamos a comenzar. Primero tenemos a Bloch y nos habla de si puede frustrarse la esperanza. En este caso, fijaros cómo es de actual teniendo en cuenta la situación en la que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Bueno, fijaros, para Bloch la esperanza es frustrada constantemente, porque si no, no existiría la esperanza. Si nos estuviéramos siempre de alguna forma frustrando nuestras expectativas, pues no tendríamos esa esperanza en algo mejor y no actuaríamos, ¿no? Fijaros, la ensoñación lleva a la frustración, el plantearse alguna idea, algún objetivo ideal que tuviéramos, nos lleva también a la frustración porque no siempre podemos conseguir alcanzarlo, ¿no? Los motivos, pues porque está abierta al futuro, por tanto, puede llevarnos al fracaso y a la inseguridad, o porque está cosificada, de forma que lo posible sería entendido como parcial condicionalidad. Está mal escrito, ¿vale? No cede ante los fracasos. Fijaros, la esperanza no cede ante cualquier fracaso que nos suceda en la vida. No tiene en cuenta la meta, tampoco los daños. Perdón, sí que tiene en cuenta las metas y no tiene en cuenta los daños, el sufrimiento que tengamos que padecer hasta llegar a esa meta. Y en el de dónde debe estar el a dónde, es decir, esa meta que queremos conseguir. Por tanto, nos está hablando de una utopía fundada, una salvación. Fijaros que el tema de la utopía es uno de los temas que se plantean en el manual de la asignatura. Por tanto, lo podéis unir un poco con este tema. También nos dice que solo donde hay peligro surge la salvación, es decir, si no estuviéramos ante peligros, no podríamos hablar de ser salvados, ¿no? O de que alguien nos ayudara. Fijaros, donde hay un salvador, crece el peligro. Y Heráclito nos diría, quien no espera lo inesperado, jamás lo encontrará. Con Taylor tenemos su obra Horizontes Ineludibles, que es la que vamos a tratar aquí. Podemos hablar del carácter dialógico de la vida humana. También nos da la definición de nuestra identidad, la identidad personal, en el diálogo con otras identidades que los demás reconocen en nosotros. Fijaros, eso sería como nosotros podemos intentar conocernos según la gente nos está definiendo, ¿vale? Reflexionar sobre ello. Fijaros también que nos dice la importancia de los otros para relacionarnos. Si no existieran los demás, no nos podríamos relacionar y esos otros pueden cambiar también nuestra idea de la vida. La cultura de la autenticidad, también interesante en Taylor, que nos dice que la identidad está formada a lo largo de toda nuestra vida. Por último, la idea de la identidad como ideal, que sería el hecho de definirnos a nosotros mismos. Fijaros, lo significativo en mí que me diferencia, o sea, vamos a ver, lo que hace que yo tenga algo distinto a los demás, ¿no? Eso sería esa definición que nosotros nos daríamos, ¿no? A nosotros mismos. Fijaros, lo significativo en mi diferencia con los demás. Luego tenemos la retórica de la diferencia. En este caso sería un tema central, sobre todo para la cultura contemporánea de la autenticidad, y nos dice, con esta retórica de la diferencia, que cada opción es valiosa. ¿Por qué? Pues porque tenemos libre elección y todas las opciones son igualmente valiosas. Por tanto, fijaros, aquí se llega a
afirmar que la orientación sexual pierde significado especial. Fijaros, por ejemplo, con el tema de la homosexualidad. Además, la autoelección como ideal moral es imposible. ¿Por qué? Pues porque realmente estamos siempre limitados en algún sentido, ¿vale? Fijaros, es contraproducente en las formas de la cultura contemporánea. ¿Por qué? Pues hablaríamos de narcisistas, egocentristas, superficiales y trivializadas, esas formas de la cultura contemporánea. Fijaros también que nos habla de definir la identidad solo contra el trasfondo de las cosas de importancia crucial, es decir, en contraposición, ¿no? Digamos que comparándolo con las cosas de importancia crucial. Y aquí tenemos dentro de esas cosas pues la historia, la naturaleza y la solidaridad. Esto nos llevaría a afirmar que la identidad no es trivial. Además, la autenticidad presupone exigencias que emanan más allá del yo. Por tanto, son importantes también y es lo que hace que nos definamos. Bueno, vemos aquí a Wittgenstein con la conferencia sobre ética. En este caso, Wittgenstein, bueno, no sé si sabéis, es un filósofo del lenguaje bastante conocido en filosofía. Se centra sobre todo en el estudio del lenguaje, ¿no? Y a partir de ahí, pues cómo se puede realizar el pensamiento, si de verdad podemos hablar de cosas abstractas o no. Entonces, bueno, tiene distintos puntos de vista a lo largo de toda su vida y uno de ellos es en el momento en el que habla de lo que es la ética, ¿no? Y aquí nos dice que realiza una investigación sobre lo valioso o lo que realmente importa. Entonces, la investigación será sobre el significado de la vida o de lo que merece la pena vivirla. Los sentidos de los juicios para Wittgenstein son varios, son estos dos que tenemos aquí. El sentido trivial o relativo, donde lo bueno lo es porque satisface un estándar, es decir, por ejemplo, hablar de un buen pianista, porque sigue más o menos unas normas para ser considerado como buen pianista. En este caso no tendríamos problemas éticos. Fijaros que estábamos hablando de lo que es lo valioso, ¿no? Lo que de verdad importa. Bueno, pues los juicios triviales o relativos no plantean estos problemas éticos. Pero los juicios éticos o absolutos son juicios sobrenaturales. Y en este caso, el bien absoluto sería aquel que todo el mundo realizaría necesariamente o si no lo hiciera, se sentiría culpable. Por tanto, para Wittgenstein esto sería un imposible. Él dice que no podríamos afirmar esto. Vamos a ver un poquito más. Y en este caso lo que afirma entonces él es que el bien absoluto es una experiencia particular y se presenta como si fuera mi experiencia por excelencia. Entonces yo la voy a usar como si fuera mi ejemplo principal. O sea que realmente, fijaros, la frase que se deriva de esta idea de bien absoluto es estoy seguro, pase lo que pase, nada puede dañar. Fijaros, un bien absoluto no sería tanto un bien que engloba todos los bienes, sino más bien sería una experiencia particular que yo me creo que sería lo que podemos tomar como un ejemplo para todos, ¿vale? Entonces, plantea que el mal uso del lenguaje existe en todas las expresiones éticas y religiosas y que no tiene sentido decir que una experiencia, es decir, un hecho descriptible, tiene valor absoluto. O sea, no podemos hablar de esto porque estaríamos incurriendo en una falacia. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución que nos plantea Wittgenstein? Él dice que si entendemos la existencia del mundo como un milagro, es absurdo porque entonces estamos utilizando la palabra milagro en un sentido relativo y en un sentido absoluto, ¿no? Entonces, de las dos maneras. Esto no tendría sentido, sobre todo lo que decimos de lo que es lo milagroso. ¿Qué más plantea aquí? Pues que no podemos describir lo que entiendo por valor absoluto. No se puede describir lo que es valor absoluto. Las expresiones sin sentido no son tan sin sentido. ¿Por qué? Pues porque su sinsentido es su esencia. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que estas expresiones de valor absoluto, realmente lo importante de ellas es que no tienen sentido, ¿vale? Eso es lo importante. De esta forma, lo que hace Wittgenstein es romper con los límites del lenguaje y nos dice que la ética sería el deseo de decir algo sobre el sentido último de la vida, no es ciencia, no añade nuevo conocimiento y además es una tendencia del espíritu humano. Bueno, vemos ahora a Habermas con la ética discursiva. En este caso, la ética discursiva se define como la moral de igual respeto y responsabilidad solidaria para todos. El fundamento sería el principio de universalización, es decir, que sirva para todos. O sea, se llega en este caso a esta ética discursiva realizando una serie de deliberaciones para llegar al autoentendimiento ético común. Entonces, esto plantea una serie de problemas porque hay distintas concepciones, distintas formas de ver lo que es el bien. Entonces, se plantea a partir de esta idea si habrá valores morales comunes. A partir de esta pregunta de si hay o no valores morales comunes, se plantea que la relación recíproca no es suficiente porque los individuos son diferentes. También nos habla del universalismo, que es ese principio del que había partido como fundamento de la ética discursiva y es el que se definiría como el respeto recíproco e igual para todos. Y por último, la neutralidad, que es una oportunidad ante la pluralidad de las concepciones del mundo. Bueno, seguimos con la ética discursiva de Habermas y nos dice que hay que realizar una serie de pasos para una fundamentación teórica del punto de vista moral. O sea que para la fundamentación de la moral hay que seguir los siguientes pasos. Primero, una práctica deliberativa para el juicio imparcial de las cuestiones morales y esto plantea una argumentación abierta. El segundo paso será el principio discursivo. Fijaros que el principio es una práctica deliberativa, el segundo es un principio discursivo que indica la condición que satisfarán las normas si pueden cumplirse. Es decir, este principio lo que va a decir es marcar la pauta que debe seguir ese diálogo. Entonces, falta una regla de argumentación. ¿Cuál será esa regla? El principio de universalización, sin ningún tipo de coacción y con sentido epistémico, es decir, con algo de conocimiento de base, ¿no? Con la epistemología, buscando acerca de lo que se puede conocer y lo que no. El tercer paso será la regla de la argumentación para distinguir las normas universales. Aquí no tendríamos que incluir aspectos no céntricos y deberíamos tener en cuenta el punto de vista moral. Está cargando, esperar un poco. Está tardando un poco, ¿eh? Aquí está. Bueno, siguiendo con la ética discursiva, nos dice Habermas, nos habla de la competición cooperativa, que lo que tratan de hacer es buscar los mejores argumentos para poder entenderse. También nos habla de la fuerza de convicción de los argumentos y el hecho de que el discurso se tiene que producir con un reparto simétrico, con sinceridad, sin coacción y con un sentido epistémico. ¿Cuál será la consecuencia? Pues el problema de la aplicación de las normas, eso es lo más difícil, ¿no? Y el principio de adecuación, ¿en qué se va a centrar? Pues en la diferencia que existe entre la convivencia justa y las cuestiones pragmáticas de elección racional y también el diferenciar la convivencia justa con las cuestiones éticas sobre la vida buena. Vamos a intentar a ver si consigue cargar la página, que está tardando. Aquí lo tenemos.
Bueno, ahora tenemos a Sartre. Sartre es existencialista. Se dice que es muy negativo por seguir esta manera de entender lo que es la vida, ¿no? Él escribe el existencialismo es un humanismo y nos habla del existencialismo cristiano. Nos dice que según el existencialismo cristiano la esencia precede a la existencia. Además, se tiene el concepto de ser humano de forma anterior a que el ser humano existiera. Fijaros, la esencia es anterior a la existencia. Bueno, el existencialismo ateo de Sartre nos dice lo siguiente: si Dios no existe, la existencia del hombre precede su esencia, es decir, primero va a existir el ser humano y después va a existir la esencia del ser humano. ¿Veis? El hombre primero existe y después se define. El hombre es más digno que los objetos, por tanto, fijaros también, el hombre es responsable de lo que es de sí mismo y con esto, con esta idea, se habla de la imposibilidad de sobrepasar la subjetividad humana. Con respecto a la responsabilidad del ser humano, para Sartre, él lo que nos dice es que estamos condenados a elegir, somos responsables de lo que decíamos hacer, de lo que decíamos escoger. Por tanto, somos responsables de nuestros actos y nuestras decisiones, aunque tengamos libertad, serían más bien casi hasta una condena. Muchas veces estamos condenados a elegir siempre. Y eso es lo que nos distingue de los animales. Fijaros, por tanto, a partir de estas ideas se nos habla de la angustia por la total responsabilidad. ¿Qué sucedería si todos hicieran lo mismo? Es decir, si yo me planteo hacer determinadas cosas como mentir, por ejemplo, ¿qué sucedería si todas las personas pudieran mentir? Claro, aquí tenéis que en la decisión siempre hay angustia, siempre existe este sentimiento. Con respecto al desamparo, nos dice que estamos solos sin excusas, es decir, cuando escogemos lo que queremos hacer, cuando decidimos, estamos solos ante esa decisión. Es decir, no podemos decir, es que yo iba bebido, es que fulanito me lo dijo, es que no sé qué. No, 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 no hay excusas. El ser humano está condenado a ser libre y por tanto tiene que ser responsable. Somos nosotros los que elegimos nuestro ser, nosotros mismos elegimos. Fijaros, también se nos habla de la desesperación y nos dice que si no puedo controlar lo que ocurre, actúo sin esperanza. Fijaros, aquí podíamos enlazar con la idea de esperanza que hemos tratado al principio y con uno de los capítulos que hemos visto también. El tema de la religión también podríamos relacionar. Pero entonces, a partir de esta idea de la desesperación, nos dice que no podemos contar con las acciones de los demás, que debemos comprometernos y después actuar sin pensar en si los demás lo harán o no lo harán. Es decir, aquí lo que nos dice es que no es necesaria la esperanza para actuar. ¿Por qué? Porque no tenemos ilusión, pero hay que hacer lo que podamos, ¿no? Para hacer lo que nosotros consideramos que es oportuno. El existencialismo, por tanto, no es un quietismo, no es el hecho de quedarse parado, porque hay que comprometerse y después actuar. O sea, siempre hay que actuar, por tanto, no es quedarse quieto. El existencialismo es, por tanto, una moral de acción y de compromiso. Y con Sartre seguimos con las críticas al existencialismo. Se dice que puedo hacer cualquier cosa, pero fijaros, si elijo, también estoy eligiendo. Entonces, el ser humano hace al elegir su propia moral, su moral. No podemos juzgar a los demás porque no hay razón para preferir un proyecto u otro. Esto sería un poco lo del relativismo también, ¿no? Y dice que aún así, cierta forma de moral es universal. O sea que de alguna forma encontramos algunos aspectos de la moral que sí serían universales. Y por último, todo es gratuito lo que elegimos.
Es decir, que si eliminamos a Dios, necesitamos a alguien para inventar valores. Siempre habrá que buscar el sentido de lo que nosotros hacemos. Por tanto, aquí nos dice el valor es el sentido de la vida que elegimos. Y ya acabando, seguimos con Sartre y encontramos su definición de humanismo. En este caso nos indica que se toma al hombre, al ser humano, como fin y valor superior, y en esa idea de humanismo sería un humanismo absurdo. Realmente, para Sartre, el hombre, ser humano, está fuera de sí mismo. Es un humanismo existencialista. ¿Por qué? Porque nos dice que es la unión de la trascendencia, es decir, el rebasamiento, y la subjetividad, es decir, el ser humano presente en un universalismo humano. Entonces, no hay otro legislador que el ser humano mismo y nosotros somos los que decidimos sobre nosotros mismos en el desamparo. Por tanto, el ser humano se realizará en cuanto a humano buscando fuera de sí un fin, que sería la liberación o la realización particular. Entonces, el problema principal que se plantea aquí es que el ser humano se encuentre a sí mismo y se convenza de que nada puede salvarlo de sí mismo. Fijaros cómo la vida sería una condena para el ser humano. Y por último, nos indica que el existencialismo es un optimismo, una doctrina de acción. Bueno, esto sería todo toda esta parte dedicada a los autores que hemos estado tratando. Fijaros, esta es la carátula del libro. Y vamos a abrir la segunda parte. La tenemos aquí. Y vamos a comenzar con esta segunda parte, ¿vale? Y así podemos acabar este manual de los 12 textos, que en este punto vamos a tratar a Ricoeur y a Muguerza. Son los dos autores que se tratan en este capítulo, bueno, en este capítulo no, en este documento, ¿vale? Bueno, tenéis aquí a Ricoeur con Ética y Moral. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de la aspiración ética, la norma moral, Ricoeur y la teoría de la justicia de Rawls y la sabiduría práctica. Y con respecto a Javier Muguerza, vamos a ver su artículo, la obediencia al derecho y el imperativo de la disidencia. En este caso, empezaremos con la introducción, que es el debate filosófico sobre el derecho y la ética. Después hablaremos de Habermas, continuaremos el debate, trataremos la desobediencia ética y la conclusión al artículo. Bueno, vemos ahora a Paul Ricoeur con ética y moral. Y en este caso encontramos aquí una pequeña introducción que nos dice que existe una diferencia entre ética y moral según se tenga en cuenta lo que se estima bueno, que sería la ética, o lo que se impone como obligatorio, que sería lo moral, las normas morales. Ricoeur defiende la primacía de la ética sobre la moral, la necesidad de la norma en la ética y el recurso de la norma a la aspiración ética. Bueno, ¿qué más? Además, nos habla de esa aspiración ética que sería el tender a la vida buena con y para los otros en instituciones justas. Por eso es una aspiración, una meta. Aspiración ética. Tenemos aquí los aspectos desgranados poco a poco, explicados poco a poco. Por ejemplo, la idea del hecho de tender a la vida buena es algo optativo, es un deseo, es un cuidado de sí, del otro y de la institución. El cuidado de sí es la capacidad de elegir o de actuar intencionalmente, es la capacidad de iniciativa. La estima de sí sería entendida, como momento reflexivo de la praxis. Es decir, sería apreciar nuestras acciones como nos apreciamos a nosotros. Y el hecho de vivir bien con y para los otros despliega la dimensión diálogo. El diálogo entre yo y los demás, entre los demás y yo.
Entonces, la estima de sí demanda reciprocidad, es decir, que haya el mismo trato hacia los demás y de los demás a nosotros. Fijaros, la reciprocidad de insustituibles dice que se da sobre todo en la amistad, donde uno estima al otro como a sí mismo. Luego también nos habla de la desigualdad corregida por el reconocimiento del maestro con la superioridad o por la compasión, que sería por la debilidad o sufrimiento del otro. Fijaros también, otra de las ideas que se han planteado como aspiración ética sería vivir bien en instituciones justas, ¿verdad? Bueno, pues eso exige la igualdad. Y en este caso hablaríamos de las instituciones como estructuras de convivencia de una comunidad histórica, trataría la justicia distributiva que tiene en cuenta las relaciones interpersonales y que forma la categoría del cada uno, donde la justicia sería definida como la define la época clásica Aristóteles o Platón también. Justicia se define como a cada uno lo suyo, dar a cada uno lo suyo. Por tanto, fijaos, lo injusto precede a la justicia. Bueno, con respecto a la norma moral, nos dice Ritter que al deseo de vida buena le corresponde la existencia de universalidad. Esto nos lleva a plantear la exigencia de racionalidad que se convierte en razón práctica. Entonces, vemos que es la regla formal que no dice qué hacer, ¿vale? Como nos decía Kant también, sino que más bien es una guía de acción. ¿Veis? Es kantismo, claro, o sea, puro y duro, diríamos. Deja fuera el deseo, el placer y la felicidad y conduce a la autonomía, es decir, a la autolegislación y al imperativo categórico. Fijaros que además la persona se tiene que tomar como fin en sí y no como medio. Esto sería la reformulación del imperativo categórico de Kant, que nos llevaría a afirmar que es por la violencia por la que es necesario pasar de la ética a la moral, es decir, buscar una normativa que obligue. Fijaros, la moral se expresa mediante prohibiciones. No matarás, no mentirás. Por tanto, la moral es la figura que reviste la solicitud frente a la violencia y la amenaza de violencia. Al final nos plantea aquí la reformulación de la regla de oro, esa tan famosa de no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y de esta forma se introduce la idea de humanidad. Bueno, Ricoeur y la teoría de justicia de Rawls. Aquí tenemos que la justicia con Rawls afirma que encontramos la conjunción de lo deontológico kantiano y el contractualismo, la imparcialidad o fe, o limpio sería. Bueno, entonces, en la definición de Rawls hablaría de la imparcialidad, por ejemplo, como condición de igualdad entre los miembros de una situación original que deliberan tras un velo de ignorancia sobre su situación en una sociedad real. Entonces, contra el utilitarismo, nos diría, el utilitarismo es la doctrina que define la justicia por la maximización del bien para mayor número, es decir, el máximo del bien para cuantas más personas mejor, ¿no? Lo bueno es lo útil, eso es el utilitarismo. Pues esta idea de justicia surge contra el utilitarismo. Y el contrato proporciona los contenidos de los principios de justicia teniendo en cuenta lo equitativo. Además, esto sería una solución procedimental a la cuestión de lo justo, es decir, como procedimiento. Bueno, con los principios encontramos aquí que cada persona debe tener igual derecho al sistema más amplio de libertades básicas iguales, además compatible con un sistema similar para los otros. Entonces estaríamos hablando de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. También se plantea como principio el maximizar la parte mínima, es siguiendo esta idea. Nos dice las desigualdades sociales y económicas
deben ser organizadas para que sean en provecho de cada uno y se refieran a posiciones y funciones abiertas a todos. Entonces, este maximin o maximizar la parte mínima sería el que plantea que es más justo el reparto desigual que el aumento de la ventaja de los más favorecidos se compense disminuyendo las desventajas de los más desfavorecidos. Y esto, obviamente, plantea una serie de problemas. Entonces, al adoptar el punto de vista del más desfavorecido, Rawls razona como moralista y toma en cuenta la injusticia radical en la distribución de ventajas y desventajas. Por tanto, esto refleja el sentido de la equidad basado en el imperativo kantiano. Vemos ahora la sabiduría práctica en Ricoeur y nos dice que hay que recurrir a la ética desde la norma moral en caso de conflicto de aplicación de normas. Entonces, obviamente, para poder recurrir a la ética requerimos una sabiduría práctica, es decir, requerimos recurrir a la ética, ¿no? Y a todo ese conocimiento que conlleva la ética. Ejemplos de juicio moral en situación. Tendríamos la estima de sí, el respeto y la justicia. Vamos a ir viéndolos uno a uno. El juicio moral en situación con la estima de sí. Encontramos, por ejemplo, en este caso, el conflicto con la regla formal de universalización y el particularismo. Es decir, veis cómo hay un conflicto porque son realmente contrarios. El ejemplo lo encontraríamos con el enfrentamiento entre los derechos del ser humano y las diferencias culturales. Solo una discusión intercultural hará aparecer lo universal. Y además nos dice aquí, la sabiduría práctica busca el equilibrio entre universalidad e historicidad, teniendo en cuenta las culturas concretas. Seguimos con el juicio moral de situación y en este caso con el respeto. Aquí encontramos el ejemplo de la práctica de la medicina en situaciones de alto riesgo. Por ejemplo, en internamiento psiquiátrico, en régimen carcelario, en ejecución de la pena capital, etc. Fijaros que, hoy en día también estamos en una situación de alto riesgo, ¿no? Por el tema del coronavirus, del COVID-19, ¿no? Bueno, fijaros, nos dice aquí, el médico no puede ejercer plenamente por la situación, por la privación de libertad y la salud en la cárcel. En el caso que se estaba explicando era en el internamiento, en el régimen carcelario, ¿no? Y nos dice que debe elegir entre aplicar sin concesiones las exigencias de su juramento médico o consentir el mínimo de excepciones compatibles con el respeto de sí, el respeto al otro, y el respeto a la regla. Entonces, tendría que escoger entre aplicar el juramento médico que tiene, las normas que tiene como médico, o consentir una serie de excepciones teniendo en cuenta el respeto de sí, el respeto a los demás y el respeto a la norma. Si se recurre, en este caso, a la sabiduría práctica, estaríamos siguiendo la norma de Ricoeur. En este caso sería esa prudencia que defiende Aristóteles. ¿Veis cómo Aristóteles vuelve de nuevo a la palestra, ¿no? Sale de nuevo por ahí. El juicio moral en situación, en este caso la justicia. Vemos que existe una diferencia cualitativa de los bienes a repartir en la teoría de la justicia de Rawls. Encontramos un conflicto sobre todo al valorar los bienes porque son relativos a significaciones y estimaciones heterogéneas, sobre todo pues a las necesidades que tenga cada uno, ¿no? Fijaros, existen esferas distintas de justicia, según Wolfer, que plantea desacuerdos por los bienes que distinguen las esferas de justicia y por las prioridades que se dan. Por tanto, hay desacuerdos en ese hecho de valorar los bienes. Si ponemos en práctica, si utilizamos, mejor dicho, la sabiduría práctica, nos dice que no se puede clasificar los bienes y las prioridades. El orden lo va a decidir el debate público
y no va a ser universal. La equidad es más importante que la justicia. Fijaros qué interesante es este planteamiento, sobre todo si pudierais relacionarlo con la situación actual del virus, ¿no? Del coronavirus. Si podéis, si os apareciera ese texto para comentar, sería algo excelente que lo hicierais. Si hacéis una buena argumentación, seguramente se tendría. Bueno, con Javier Muguerza tenemos aquí el artículo sobre la obediencia al derecho y el imperativo de la disidencia. También bastante interesante con los momentos en los que estamos viviendo ahora. A ver si carga. Vamos a darle un poquito de paciencia. Bueno, hay que tener paciencia, ¿eh? Poco a poco, a ver si conseguimos que cargue. Aquí lo tenemos. Introducción, debate filosófico sobre el derecho y la ética. En este caso se plantea, en el inicio del artículo, el debate entre los filósofos del derecho Felipe González Vicent y Elías Díaz. González Vicent dice que el derecho no puede crear obligaciones porque el concepto de obligación y el de un imperativo precedente de una voluntad ajena y revestida de coacción son términos contradictorios. Entonces encontramos problemas con la obediencia jurídica. ¿Por qué? Porque nos dice que solo podemos obedecer al derecho si sigue las normas éticas y si no lo hace, podemos desobedecer. Entonces, nos dice aquí con sus propias palabras, mientras que no hay fundamento ético para la obediencia al derecho, sí que hay un fundamento ético absoluto, que es la conciencia ética individual, para su desobediencia. Entonces, Elías Díaz le contesta y dice, puede haber un fundamento ético absoluto para su desobediencia, pero sí que puede haber también un fundamento ético para la obediencia al derecho. Por tanto, encontramos aquí la concordancia o discrepancia entre el derecho y la conciencia ética individual. Bueno, está intentando cargar. A ver si consigo que cargue. Venga, siguiendo con el debate, tenemos que González Vicent responde a Elías Díaz y nos dice que la afirmación de Díaz se basa en una tautología que afirma que si la conciencia individual puede fundamentar la desobediencia al derecho, la misma razón hay para que fundamente su obediencia. O sea que si eso sirve para la desobediencia, también puede servir para la obediencia. Díaz nos dice que tiene un concepto idealista del derecho. El derecho es un intento de aunar criterios éticos individuales expresados socialmente como soberanía popular y regla de las mayorías. A lo que González Vicent dice que es pura especulación, porque el derecho, según González Vicent, es un orden coactivo de naturaleza histórica que refleja el enfrentamiento de intereses concretos y el predominio de unos sobre otros. Por tanto, encontramos que es un instrumento de dominación de una clase y sus intereses que pretende revestir de validez y obligatoriedad lo que ellos quieren. Entonces, ¿cuál es la posición de Muguerza con todo esto? Pues Muguerza está de acuerdo con González Vicent, pero no en todo, y en desacuerdo con Elías Díaz. ¿Por qué? Porque con Elías Díaz dice que la idea de obediencia al derecho descansa en una postulación de falsa simetría. La obediencia al derecho presupone una vinculación de la conciencia individual con otras conciencias individuales, que entraña también la desvinculación de la voluntad del individuo respecto de la voluntad colectiva plasmada en el derecho. Entonces, la especulación que afirma González Vicent no debe ser condenada porque especular es importante para la filosofía. Entonces, ¿aquí qué se plantea? Pues se van a cuestionar las relaciones entre la ética y el derecho y nos dice que podemos afirmar lo mismo que González Vicent
solamente si se niega que los imperativos éticos pueden referirse a acciones sociales. Esto sería difícil porque es lo mismo que decir que no existe ningún campo ético, perdón, ningún campo de conciencia entre derecho y ética, cuando sí que existe algo, ¿no? Lo que pasa es que entramos en un peligro, que es el hecho de confundir la ética y el derecho. Y vamos a explicar un poquito más con respecto a lo que Muguerza propone. A partir de estas ideas se habla de Habermas y encontramos la influencia que tiene Marx en González Vicens sobre la idea del derecho como instrumento de la clase social dominante. Lo hemos visto cuando explicaba su definición del derecho, ¿no? Con, pues, digamos, esos, ¿cómo decirlo? Esa defensa de los intereses de una clase sobre otra, ¿no? También vemos la versión de la doctrina de los intereses generalizables en Habermas, que son las necesidades comunicativamente compartidas, y nos dice esta doctrina que existe un enfrentamiento de los intereses particulares, pero debemos preguntar cómo es posible que los ciudadanos concuerden en un interés común a todos. O sea, ¿cómo es que se produce esto realmente? Tenemos diferencias entre todos, pero hay algún interés común a todos y eso tiene que salir de algún sitio. Entonces, el consenso requiere una situación ideal de habla con una distribución simétrica de oportunidades. Es decir, que pueda comunicar sin ningún tipo de trabas, que todos puedan discutir todos. Entonces, esta doctrina de los intereses generalizables, esta situación ideal de habla que se plantea aquí, es más bien una hipótesis práctica, es como una metodología para poder criticar la racionalidad de la voluntad colectiva discursivamente formal. Entonces, lo importante aquí es el procedimiento de la formación discursiva, donde todas las personas somos participantes. Con la ética comunicativa de Habermas se plantea un problema, que es cómo la ética puede legislar para todo hombre, siendo una legislación y cada hombre un legislador, de forma que habría multitud de legisladores. Rousseau planteaba que la voluntad general, que no puede errar y siempre es recta, hace que el voto de la mayoría exprese la voluntad general y saque a la minoría de su error. Entonces, Rousseau tiene una posición cognitivista, porque nos dice que los asuntos de la ética son asuntos del conocimiento. Encontramos también la reformulación del imperativo categórico de Kant sobre la universalización. En este caso, esa reformulación diría: somete tu máxima a la consideración de todos los demás con el fin de hacer valer discursivamente su pretensión de universalidad. Y aquí encontramos la importancia de lo que todos de común acuerdo quieren ver convertido en ley universal. Entonces, lo que hace es huir de la posición cognitivista de Rousseau y trascendentalista. Sería la de Kant, no lo he comentado. Bueno, la teoría del contrato social, según Habermas, nos dice que ninguna teoría del contrato social iría más allá de la consagración de un acuerdo intersubjetivo entre sujetos que manifestaría la voluntad de los interesados, pero no garantizaría su racionalidad. No podría ser, a lo mejor, pongamos, que haya sido causa de una manipulación o de un choque de fuerzas desiguales. Entonces, no hay que preguntar por los fundamentos de la teoría del contrato social, sino más bien por los límites de esa teoría. En este caso, sería el recurso a la regla de las mayorías como expresión de la soberanía popular. También nos habla de que una decisión mayoritaria puede ser injusta y en este caso nos dice además que la condición humana es su límite por arriba, ¿no? Ad superius. Ninguna decisión colectiva puede legítimamente atentar contra ella sin atentar contra la ética. Eso sería su límite por arriba. Y su límite de la teoría del contrato social por abajo, ay, que no me marca,
sería la conciencia individual, que sería el límite ad inferius. ¿Quién es la persona autorizada para determinar cuándo una decisión colectiva atenta contra la condición? Aquí nos dice que solo los individuos son capaces de actuar moralmente. Bueno, el imperativo habermasiano nos dice que no considera generalizable cualquier interés particular ni propone ejemplos concretos de interés generalizable. Lo que trata de hacer es insertar los intereses particulares en el discurso práctico para someter a prueba su generalizabilidad, es decir, si son generalizables, que es un poco lío esta palabra. Bueno, su contenido dependerá de las circunstancias concretas y de los acuerdos concretos. Las ventajas, según McCarthy, pues la superación de la ética formalista de Kant y la difuminación de las fronteras entre ética y derecho. Entonces, tendríamos un criterio de consenso racional en simetría, de forma que las normas establecidas impondrían ciertos fines como los que responden al interés común. O sea, que habría ciertos objetivos que tendría el interés común y todos los compartirían. Seguimos con el imperativo habermasiano y en este caso nos dice que no reinterpreta el imperativo kantiano de los fines, pues la dignidad humana no se puede someter a referéndum. Tampoco es fácil prescindir de los fundamentos y el porqué de la ética. El único fundamento para respetar los límites respetados por la condición humana y la conciencia individual es que el hombre existe como fin en sí mismo y no tan solo como medio. Eso es lo que nos diría Kant. Encontramos también el ejemplo del experimento de Milgram y la teoría del desarrollo moral de Kohlberg. Esta teoría la estuvimos explicando en la primera parte de la asignatura, si no recuerdo mal, cuando hablamos de la ética y la psicología. ¿Acordáis? Luego tendríamos el estado de la posconvencionalidad de Kohlberg, que sería la etapa contractualista de la conciencia moral. Si lo recordáis, lo veréis fácilmente, ¿vale? Si recuperáis el esquema que os pasé, es fácil de ver. Fijaros que él decía que el acuerdo se convierte en fundamento de la obligación y su orientación, además, la etapa contractualista de la conciencia moral y su orientación por principios éticos que pueden prevalecer ante cualquier acuerdo. Además, nos plantea aquí la mayor propensión de los sujetos contractualistas del experimento a sentirse obligados a proseguir con la prueba, aunque sufra la víctima. Esto se ha observado en distintos experimentos, creo que también hablamos de ellos cuando estuvimos hablando de la psicología. Fijaros la resistencia de los sujetos que actuaban por principios con el imperativo kantiano de los fines que autoriza a desobedecer cualquier regla que contradiga el principio. Y sería el derecho a decir no o el imperativo de la disidencia. Y nos vamos a quedar en este experimento de Milgram, que lo tenéis ahí, que lo hemos citado hace un momento, con estas imágenes que he sacado de internet, que realmente se realizó este experimento, se pidió a gente que participara, de todo tipo de personas, y bueno, fue bastante bestial. Supongo que os suena de algo también. Aquí tenéis la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, que es lo que os he hablado antes, que ya lo habéis visto también en la primera parte de la asignatura. Y bueno, ya continuando con el debate, lo vamos a dejar para el próximo día para poder acabar este pequeño resumen, porque ya no nos da tiempo. Y ya os digo, el próximo día acabamos esto y comenzaremos con Freud, ¿de acuerdo? Venga, pues un saludo y hasta muy pronto. Ya sabéis que han cambiado los días, así que estad pendientes de cuándo tenemos la próxima clase. Hasta luego.